¿Qué tal? Buenas. Buen día. En este video tutorial te enseñaré un poco cómo entender el sentimiento del mercado, en qué momento es más conveniente comprar acciones o cómo saber cuáles son los indicadores para saber qué se puede venir y qué no, para no estar cayendo solamente en titulares de caída de mercado o compra ya. Pues hay que saber, cómo ir leyendo las fundamentales para que tú mismo saques tus conclusiones y puedas saber si pues es momento de tomar ganancias, de mantenerse un poco alejado o saber qué fundamentales pueden tirar o elevar el precio. Principalmente yo te recomiendo ir a Investing, no me paga nada, pero es muy simple y te puede resumir muchas cosas. En el calendario económico específicamente, cosas que tienes que tener en cuenta en primero. Muchas personas no saben, solamente llegan, sobre todo si eres trader de Forex como yo, pero también me hago de una cartera de acciones. Solamente ven dos o tres estrellas, pero no entienden el por qué. Y si nada más haces Forex, puede que a lo mejor, pues nada más evites operar en una fundamental fuerte para que no te lleve un spread tan grande, no se te aumente. Pero también tienes que ir entendiendo cómo puede ganar cada moneda fuerza. Una de ellas, por ejemplo, la que tendríamos con el canadiense, es fundamentales que puedan aumentar el valor o tirar el mercado. Simplemente inflación, tipos de interés y datos del consumidor y el desempleo. La inflación, ¿a qué viene? Simplemente es el aumento del costo de los productos. Si estos productos aumentan, muchas compañías pueden verse beneficiadas y eso también puede elevar el precio porque, quieras o no, por ejemplo, el precio del Bitcoin no cayó como antes, que bajó hasta 2000, 5000. Simplemente el Bitcoin también tuvo su propia inflación, sino simplemente el precio se ajustó a los nuevos estándares. Igual los precios de las compañías, los precios de las acciones, por eso no caen tan fuerte. Pueden caer, sí, pero apenas que estén liquidando. ¿A qué voy? Simplemente es entender cómo la inflación va a tener algo importante dentro de lo que viene siendo la política monetaria, que ya es la que viene. Por ejemplo, la inflación, por ejemplo, vendría a afectar más la política monetaria. Si tú tienes una inflación alta, es recomendable mantener unos tipos de interés alta. ¿Para qué? Para evitar que el consumo sea un poco menor, porque las empresas sabemos que son, como todo, si hay mucho consumo de algo, si hay mucha demanda, ¿qué haces? Aumentar el precio. Si sigue habiendo demanda, aumentas el precio. Si baja la demanda, pero sigues teniendo ganancias, aumentas el precio. Es, quieras o no, eso también es dañino, porque si el consumidor, y aquí ya viene la otra fundamental, es qué tal el consumo personal, que es subyacente, que no involucra alimentos ni energía, pero a lo mejor sí productos de uso básico, por ejemplo, jabones o etcétera. Si estos aumentan de precio, va a desencadenar que muchas cosas aumenten de precio. Pero hay que saber hasta qué momento la inflación se puede llegar a detener. Si esta inflación tú les aumentas el tipo de interés, el consumo baja y ¿qué hacen las empresas? Dejar de subir el costo de los productos y ya vienen los descuentos. Por ejemplo, ahorita que es mayo viene el hot sale en Amazon y muchas cosas así. Por ejemplo, muchas ventas por internet que descuentos porque es una temporada baja, nadie consume. Eso es como un ciclo, hay que saber cuándo el consumidor está más propenso a comprar y cuando menos. Entonces, si tú les aumentas el interés y el consumo personal ya baja definitivamente, pues la inflación también va a bajar. Las empresas ya no les va a quedar de otra más que buscar arreglárselas de otra forma que no sea aumentando el precio. Entonces, llevamos dos, lo que es cómo subes el tipo de interés por los datos de inflación. Si la inflación aumenta,
tú tratas de aumentar el tipo de interés. Si tú aumentas el tipo de interés, quieras o no, las empresas también suelen bajar. ¿Y quién sube? O sea, ¿quién suele subir? El dólar suele subir. Dejen, pongo el índice del dólar. Entonces, vemos que fue aquí julio 23, 22 y 22. Inflación alta, ¿qué hace? O sea, que el precio del dólar aumente, porque no hay dólar circulando. Aparte de que no hay dólares, cuando hay una inflación alta, la respuesta inmediata de los bancos centrales va a ser aumentar el tipo de interés. Si tú aumentas un interés más, haces más atractiva tu moneda. Al hacer más atractiva tu moneda, hay inversionistas comprando bonos de dólares y que le generan un retorno mayor. O sea, es como todo, si yo te digo, ¿sabes qué? Ven a invertir conmigo y te doy un porcentaje más atractivo del que antes te daba, que prácticamente era cero, o un 1% o un 2%, pero ahora te doy un 5%. O sea, mientras más aumentes, por eso el dólar contra el peso mexicano tiene un fuerte valor. Mientras el dólar mantiene una tasa de interés de 5.25 y el peso mexicano tiene una tasa del 11%, ya bajaron el 20.25, pero sigue siendo el 11% contra el 5%. ¿Dónde vas a invertir? O sea, ¿dónde va a haber mayor inversión extranjera? En el peso mexicano, porque va a aumentar su valor. O sea, hay que verlo. Este es el petróleo. Es- ha estado, o sea, es la única moneda en Latinoamérica que aumentó su valor. Aquí prácticamente o sea, ya se sabía que Estados Unidos iba a aumentar la tasa de interés, sobre todo porque si se venden acciones, las vendes y ¿por qué las vendes? O sea, las vendes y las cambias a dólares. Entonces hay un aumento también de dólar. Entonces, ahí tienes tú que la inflación, si estos datos de la inflación salen mayor o no como se esperaban, ¿qué pasa? El dólar va a repuntar, o sea, va a repuntar o va a ganar por lo menos en Forex, también te sirve este tutorial para Forex. En Forex vas a ver que normalmente el índice del dólar va a pegar una subida, o esa es la probabilidad. Si la inflación es menor, ¿qué va a pasar? Pues esto va a perder fuerza porque le estás dando motivos de que ya no hay inflación y ya no hay motivos para mantener una política restrictiva de intereses altos. Y eso, o sea, lo que fue, vamos a ver, 2020 fue una política de intereses altos. Después, ¿qué se hizo? O sea, si tienes intereses altos, pero también tienes compañías yendo a la quiebra, ¿qué haces? Bajas el tipo de interés. De aquí, o sea, esta subida se provocó por la venta de acciones y una crisis. De ahí bajas el tipo de interés para apoyar a las compañías, que prácticamente es, o sea, la bajada esta. Le recortas el tipo de interés a las compañías y si las compañías pagan menos intereses se ven reflejado en ingresos. Aparte también se ve reflejado porque todos sabemos que en Estados Unidos se imprimió excesivamente mucha cantidad de dinero y esa cantidad de dinero se regalaba a la gente o a las personas y al final pues obviamente eso te causa inflación. Se estuvo imprimiendo tanto dinero que obviamente aunque haya probabilidades de bajar interés o subirlo, era tanto el circulante de dinero pues que no tenía motivo para subir el dólar. De ahí, ¿qué pasa? Llegas a un punto durante un año que estuviste imprimiendo tanto dinero que estás causando inflación, 2021. Y ahora que dices, ok, ya no tengo la crisis del COVID, sí estaba todavía la crisis del COVID, pero la inflación estaba, o sea, literalmente, si tú esperabas una inflación del 2%, la tenías al 5 o 7% general.
Es una inflación así tan alta. Si yo tengo una inflación del 5, yo te voy a aumentar el precio al 10 y luego el mayorista va a aumentarlo otro 10% y el minorista va a aumentarle otros 10%. O sea, es una cadena de suministros que va aumentando el precio de todos los productos. Aquí se toma la decisión de empezar a aumentar las tasas de tipo de interés y qué sucede con el dólar empiece a ganar fuerza hasta que se llega a septiembre del 2022 donde se dejan aproximadamente por ahí. ¿Y qué pasa en el 2022? Octubre 21, 22. Este fue por COVID. Bueno, este es otro buen ejemplo. ¿Qué pasa aquí? 2018, Donald Trump, recuerden que, o no sé si viste la etapa en la que Donald Trump casi se avienta una guerra con China, estaba intentando, bueno, aumentar las tasas de interés, sacó del mercado de Estados Unidos la telefonía de Huawei y Google también les quitó la tienda de sus teléfonos, o por lo menos los próximos teléfonos, y también aumentó muchísimo los aranceles, o incluso quería prohibir muchos productos de China. Al final, si tú compras productos de China es porque son más baratos y si los consumes y los produces allá, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar el costo de eso. El mercado entró en pánico y aparte tenías la probabilidad de que aumentara los tipos de interés. ¿Qué pasó? Pues hubo un lunes negro, de hecho esto fue un lunes, en el que cayó prácticamente 700 puntos el mercado. 600, de hecho, el SP 500 le decían un lunes negro del diablo, porque cayó 666 puntos el SP 500. Pues vemos que aquí la crisis esta. Después pues, salieron a confirmar que no iba a haber subida de tipos de interés y le iban a bajar los impuestos a pagar a las empresas. ¿Y qué pasó? Pues nuevos altos históricos. Llegó COVID, sabemos lo que pasó, y después reduces tipos, imprimes dinero y si tú imprimes dinero, sabemos que la gente no sabemos ahorrar, es muy difícil, vas y te compras todo porque cada mes recibes un cheque de 1.500, $2.500 gratis y al final ese dinero se va a Walmart, a todas las compañías de ropa. Hay una super subida y después en esta subida, obviamente si tú dices, a la gente le están dando dinero, no le va a importar que le suba yo el precio, pues hola, le estuvieron subiendo el precio, pero como la gente le regalaban el dinero, seguían comprando hasta que teníamos una inflación excesivamente alta. Hubo la subida de tasas de interés y vimos que todo 2022, o por lo menos la gran parte de 2022, por ejemplo, era diciembre del 2021 hasta septiembre del 2022, casi 9 meses, o prácticamente un año, estuvo bajando, estuvo literalmente lateral y estuvo bajando. Entonces, si tú tienes una inflación alta, hay probabilidades de que suban los tipos de interés. Si suben los tipos de interés es perjudicial para el mercado. Te lo estoy buscando de poner la manera más sencilla para que entiendas que cuando hay tipos de interés hay una inflación alta. Por ejemplo, siguiente inflación que tenemos es mañana. Si la inflación europea, sobre todo alemana, porque Alemania es como la fábrica de Europa, es donde se producen la mayor cantidad de autos y energía, si a ellos se le aumenta la inflación, ¿qué crees que va a pasar con todo el euro? O sea, toda la zona euro. También van a sufrir una inflación excesiva. Y si esta inflación aumenta, pues hay más motivos para que el Banco Europeo mantenga las tasas de interés altas. Por ello, el euro ganaría un poquito de fuerza, pero no tiene motivos para bajarlas y no incentiva tanto el mercado de acciones europeas. Igual, por ejemplo, si tenemos lo que viene siendo el gasto de consumo personal. Si el gasto de consumo personal disminuye, ¿qué crees que va a pasar los siguientes 3 meses? Porque normalmente estas fundamentales afectan a los siguientes 3 meses. O sea, se va a producir como un aumento de inflación, porque tú no estás consumiendo menos por gusto. O sea, si tú vas al súper ya no compras la misma calidad de carne o la misma calidad de productos o electrónicos porque no es porque no quieras, sino simplemente porque ya no te alcanza para la misma cantidad. Tienes que disminuir. Es igual, o sea, Starbucks está pasando por un mal momento
De hecho, yo compré porque se me hacía un buen punto, pero es un ejemplo. Este es Spotify, Sophie. A ver, acá estabas. Porque los datos de consumo personal desde esta fecha estaban saliendo menores. O sea, desde acá. Si hay una inflación, tú vas a recortar los gastos hormiga, o sea, los gastos que literalmente cuando, o sea, por ejemplo, cuando llega final de quincena, antes de que te paguen, pues tú ya no sales a restaurantes a comer, sales hasta que te pagan. Si la gente ya no le alcanza lo mismo, pues van a tratar de recortar este tipo de gastos que se consideran un poco de lujo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos reportaron ingresos en abril, finales de abril, y mencionaron que sus ventas estaban bajando y sus ventas por producto por persona también estaban bajando. Al final es una tienda con tiendas físicas, una marca establecida, que van a buscar una estrategia de mejorar sus ventas o aumentar el valor de ir a la tienda Starbucks, porque ellos mantienen mucho sus ventas en Estados Unidos, China también, Japón también, entonces van a buscar una forma y al final es como McDonald's, o sea, puede pasar una crisis, pero las tiendas ya las tienes, la marca también. Entonces, ahí tenemos el consumo personal, la inflación y la inflación pasa a las tasas de interés. Esas tres tienes que tener en cuenta cada vez que hay para saber si tú vas a estar dentro de un mercado alcista o bajista y por qué este año estamos en un mercado alcista. Ok, una vez que la Fed en diciembre, noviembre ya dijo hasta aquí llegaron las tasas de interés, vamos a hacer una pausa de 3 meses definitiva, de 3 4 meses definitiva, manteniendo las tasas a 5.50, creo que es a 5.50, 5.25. ¿Qué pasó? Pues la inflación se empezó a estabilizar, ya no estuvo tan alta. Al final, si tú tienes una tasa alta, interés alta, no va a pasar la siguiente semana. Le van a dar tiempo para que esa inflación se mantenga y empiece a disminuir. ¿Qué pasó la semana pasada? Que la semana pasada, bueno, ese ya no va a aparecer. Mm, para esta semana, bueno, para esta semana de la política monetaria, para esta semana no tenemos viviendas nuevas. No, no tenemos más que la desempleo. Bueno, si tú mantienes esa política monetaria baja, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, perdón, ya no vas a subirla y el mercado empieza a especular que la inflación ya está disminuyendo, por ende el mercado o el sentimiento, porque al final se mueve por sentimiento, del mercado va a ser que esto empieza a subir, o sea, se empieza a adelantar, porque si empiezas a tener buenos reportes de ingresos o reportes de ingresos estables y posibilidad de que te bajen las tasas y ya no te las aumenten, pues eso te va a dar un repunte. Aquí nada más fue un ciclo que es de julio y de hecho por eso se está especulando que en julio haya otro retroceso, no sabemos, no somos adivinos. Entonces, ¿qué depende de esto? De buenos reportes de ingresos y una política monetaria baja. Ahora, para tener en cuenta en acciones, sobre todo que son las que más mueven el mercado, tienes que tener en cuenta seis. Estas seis acciones son las mayores, son las que literalmente representan el 70-80% de la subida del mercado de índices. Si quieras o no, representan mucho el sentimiento, que es Tesla, Microsoft, Apple, Nvidia y Google y Meta. Aunque lo que tiene Tesla es sobre todo consumo, porque es un producto de consumo, porque son autos. Estos son servicios, estos también son de consumo. Estos también son de consumo por inteligencia artificial y sobre todo esto es publicidad. Si hay buena publicidad, ¿quién va a ganar? Pues Google, Meta también. Entonces eso depende mucho de ellos. Es- Son productos de consumo, de lujo y servicios. Sobre todo si en tu negocio le va bien, pues vas a hacer más publicidad. Entonces, tienes que tener en cuenta esos datos para también saber cuándo en el mercado de Forex vas a tener una fuerza alcista o bajista en general o en macro del índice del dólar.
ahorita que se especula, sobre todo, pues, o sea, una corrección y de nuevo la posibilidad de una bajada de tasas de interés. O sobre todo porque se especula mucho que viene en julio, sobre todo lo que viene siendo de los 3 meses de julio, agosto, septiembre o incluso noviembre, posibilidad de una bajada pequeña de las tasas de interés. Es, de momento yo creo que es todo lo que tienes que saber para entender el ciclo del mercado de subidas a bajadas. Otra cosa es que las compañías de la bolsa reportan cada 3 meses. Si tú vas a reportes, vas a tener, por ejemplo, ¿qué les mencioné? Que Apple, Tesla, Microsoft son los que más pesan eh, en el mercado. Si yo hubiera visto, por ejemplo, el 2 de mayo, creo que fue el 2, el reporte de Apple, el beneficio por acción fue lo esperado, su ganancia y la previsión fue lo esperado o incluso más. Entonces, y sobre todo, lo que anuncian y el futuro, porque una cosa es esto y lo que ellos anuncian sus planes a futuro, si va a aumentar o no va a aumentar. Ellos, que fue específicamente estos días, anunciaron que les fue bien. O sea, fue un viernes, pero también anunciaron que iban a hacer una recompra de, 10 de más de 110 mil millones de dólares de acciones y al final esas acciones desaparecen del mercado. Si desaparecen y se compra, se está inyectando. Y aparte también llega, ¿quién reportó? Creo que reportó también Amazon por esas fechas, que también le fue bastante bien y tuvo una subida. Fue Amazon, estuvo reportando bastante bien. Mm, Amazon. Aquí fue un reporte bueno, yo esperaba buscar una compra aquí y pues tuvo una buena subida. Tesla también reportó ingresos y tuvo una subida. Google también reporte de ingresos, una subida brutal. Apple, su recompra de acciones y una subida brutal. El sentimiento, o sea, sobre todo si hay si tú sabes que las tasas de tipo de interés ya no van a subir y aparte reportan buenos ingresos y un buen futuro o por lo menos recompran sus acciones y salen a lo previsto. Por ejemplo, esta vez lo que tiene el mercado es que es un mercado muy volátil y al estar tan arriba, pues quieras o no está esa incertidumbre. Dicen que van a ganar menos y aún así salen lo esperado y el mercado sube, se pone en positivo. Entonces aquí tenemos que estar al pendiente de los ingresos, pero también de la inflación y también los datos de empleo. También hay que saber por qué despiden gente, porque estamos en una época donde si despiden gente es positivo también para los mercados, porque eso significa que van a tener que tomar empleos que antes no tomaban, porque ahorita muchas veces, ¿qué pasa? Si tú saltas de un trabajo a otro es para que te paguen más, y eso causa inflación. Entonces, si hay gente con más desempleo, tampoco tan excesivo, si hay gente con más desempleo, pues va a estar obligada a tomar empleos por un salario que antes no tomarían. Y al final eso ayuda a impulsar el mercado hacia arriba. Y bueno, yo creo que es todo por hoy. Ten al pendiente sus datos. Para esta semana tenemos específicamente el reporte más importante. Reportes esta semana. Hoy lunes. Esta semana dentro de las que tengo no reportó ninguna. Palo Alto Networks no estoy en ella. Un en bajo.
Miércoles, Nvidia. Si reporta esto mayor a lo esperado y tiene un buen futuro o planifica bien el futuro, ¿qué crees que va a pasar con Nvidia? Va a llegar a los $1000. Rivian, Maratón, ¿dónde está? Aquí, Starbucks, Shopee. Ah, no lo tengo aquí en la lista, con razón. Pues va a llegar a los $1000. O sea, observa la subida tan brutal. ¿Por qué? Porque dominan el mercado de los microchips para inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con esto? El índice va a seguir subiendo, pero si reportan un ingreso a lo esperado, pero no reportan un buen futuro, ¿qué crees que va a pasar con esto? Una caída brutal en el cierre del miércoles. Dale seguimiento, por favor, para que vayas entendiendo más cómo se da los movimientos de mercado. Que esta semana no tenemos importantes. A ver, de los que veo, creo que nada más me sigue. De las que tengo inversiones ya metidas, nada más es en... No, no tengo, yo no tengo Nvidia porque la acción se me hace muy alta. Se me hace complicado comprar dentro de la lista de seguimientos. Reportes, nada más Target. Pero eso es lo que veo. Walmart aparte también, bueno, otras compañías que te sirven para entender el sentimiento del mercado puede ser Walmart y Home Office. Si tú, o sea, si a ti te sobra dinero, vas a Home Office, remodelas tu casa, aumentas el valor de tu casa. Aunque también eso tiene que ver mucho con que ya no te alcance para comprar una casa nueva. Pero Walmart también, o sea, si Walmart reporta buenos ingresos es porque la gente sigue consumiendo y hay un buen sentimiento. Y bueno, yo creo que sea todo por hoy. Recuerda que tengo un grupo en Telegram donde te puedes unir y el grupo de socios donde pues también comparto análisis de Forex. Y pues los voy mandando de la mayoría que tomo, de la mayoría de las entradas que tomo. Cualquier cosa, puedes mandar un mensaje por Telegram. Nos vemos.